Los principales actores de este conflicto del pueblo indígena Tifnes fueron los gobernantes de turno, como las autoridades políticas desde el gobierno central. En este caso, para que se generara un conflicto tan grande, es que el gobierno de Evo Morales propuso una construcción de una mega carretera, partiendo así en dos al Parque Nacional Isiboro-Sécore, y entonces los indígenas salieron en defensa de la misma. Las demandas principales fueron la defensa y el reconocimiento de los derechos de los pueblos y naciones indígenas sobre su territorio. El reclamo que fue iniciado desde el año 1990, cuando se realizó la primera marcha de los indígenas de las tierras bajas. Pero el fenómeno aumentaría aún más cuando el gobierno de Evo Morales propuso partir de la mitad al Parque Nacional Isiboro-Sécore. El pasado agosto de 2011 se iniciaba la octava marcha indígena en Bolivia, en lo cual más de 2000 personas, entre ellos ancianos, hombres, mujeres, niñas y niños, participaron desde las tierras bajas del oriente boliviano a la sede de gobierno. Fueron 60 días de caminata, cuya consigna principal fue la defensa y el respeto al territorio indígena y al Parque Nacional. Así también la exigencia del cumplimiento de leyes que postergan a dichas áreas políticas desarrollistas que el gobierno pretendía realizar en dicho territorio sin considerar los daños ambientales, sociales, económicos y culturales que ocasionaría el megaproyecto de construcción de una carretera transoceánica que dividía el Tifnes en dos. Pero ¿cuál sería la consecuencia verdadera de esta marcha? La represión policial en Chaparina, Beni, a unos 1500 marchistas, hombres, mujeres y niños que participaban en la octava marcha en defensa del territorio indígena y el Parque Nacional Isiboro-Sécore, Tifnes, causó llanto y dolor y impotencia, y entonces el gobierno de Evo Morales se lavó las manos. A 9 años de la brutal represión policial, aún no hay sanción para los responsables de estos hechos que atentaron a los derechos de los pueblos indígenas. La represión policial dejó más de 100 heridos y unos 200 detenidos, que fueron liberados 17 horas después. Además, varios niños y niñas fueron separados de sus padres y madres. Entonces, la octava marcha indígena quedará grabada como un punto de inflexión, no solo por el registro histórico de las luchas del movimiento indígena, sino también en la historia de la construcción y reconstrucción de un país que sufre en su tránsito de conversión de su forma tradicional de Estado-nación en su condición plurinacional, y el sufrimiento durante esta u otras tantas marchas marcado por los factores internos. Las demandas históricas en los últimos 5 años del pueblo Tifnes fueron el pedido clamoroso en exigencia de un respeto de los derechos de los pueblos indígenas y de la madre tierra. Y en caso podemos citar algunas demandas que generan una incertidumbre grande que no les hayan podido atender los actuales gobernantes, como una demanda de nulidad del título ejecutorial de nulidad de expediente de Tifnes, resolución del número 002-2005 en un encuentro extraordinario en el Congreso de Representantes del Tifnes. De Tiquipaya a Bun, como Estado boliviano, está violando a los derechos de la naturaleza en el Tifnes. Presentación del caso
violación de los derechos de la madre tierra en el territorio indígena y el Parque Nacional Isiboro-Sécore. Tribunal Internacional de los Derechos. Esas y otras demandas del pueblo tibnes siguen en vigente, que hasta ahora de todos los gobernantes que no les hayan podido atender a un pueblo histórico, valioso, que haya luchado por sus derechos y igualdades de este pueblo tan maravilloso.